Durante más de un siglo, se creyó que la historia del Titanic estaba completamente contada. La tragedia, envuelta en leyendas y convertida en argumento de películas, exposiciones de museo y relatos populares, parecía una página cerrada de la historia mundial. Sin embargo, recientemente, en el abismo helado del Atlántico, a casi 4 kilómetros de profundidad, un equipo de investigadores realizó un descubrimiento capaz de cambiar por completo la percepción habitual del naufragio. Los datos que encontraron no solo sacudieron el conocimiento establecido, sino que arrojaron luz sobre secretos que hasta ese momento permanecían más allá de la comprensión. Si pensabas que todo sobre el Titanic estaba dicho, esta historia te hará dudar de ello. Por favor, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo es increíblemente importante para nosotros. Durante décadas se creyó que la tragedia del Titanic había sido estudiada hasta el más mínimo detalle. Pero todo ese tiempo, las pruebas reales yacían en la oscuridad a casi 4 kilómetros de profundidad, ocultas a la vista humana. La situación cambió solo en 2025, y no por un nuevo récord de profundidad, sino porque los antiguos restos fueron examinados bajo una nueva perspectiva. La ciencia contó entonces con poderosas herramientas de la era digital, tecnologías de fotogrametría y modelado tridimensional que permitieron literalmente resucitar el transatlántico en formato digital. Los investigadores aplicaron un revolucionario método de escaneo 3D, creando una copia digital lo más precisa posible del buque hundido. Esta grandiosa misión fue el resultado de la colaboración entre ingenieros de tecnología de aguas profundas, National Geographic y Atlantic Productions. El desafío era audaz: documentar por completo el lugar del desastre, cada elemento del naufragio, para finalmente responder a preguntas que durante décadas habían sido solo conjeturas. Para ello, se desplegó toda una flota de submarinos robotizados, equipados con cámaras multiespectrales, láseres y programas de cartografía tridimensional. Durante semanas, los aparatos escanearon metódicamente el lecho marino, tomando más de 700.000 fotografías desde distintos ángulos y recopilando 16 terabytes de datos. Uno de los ingenieros lo llamó una reencarnación, la manera de regresar a la noche del hundimiento del Titanic. Las primeras imágenes obtenidas dejaron atónitos incluso a los expertos más experimentados. La proa, conservando su grandeza, parecía aún apuntar hacia Nueva York, la ciudad que el transatlántico nunca llegó a alcanzar. Barandillas curvas, oscuras escotillas, cadenas de ancla masivas, como esperando órdenes. A solo 600 metros más atrás, la popa, destruida, retorcida, con cubiertas colapsadas y calderas y motores esparcidos por el fondo. Entre ambas partes se extiende un lúgubre corredor de 5.000 artefactos, vestigio de la agonía del gran barco. La principal fuerza de este descubrimiento radica en un nivel de detalle sin precedentes. Por primera vez, es posible observar un solo remache, ver un zapato infantil, distinguir un logo desvaído en un juego de té de porcelana. Además, los expertos ahora pueden determinar con precisión dónde se encontraba cada objeto, reconstruyendo así una especie de cronología forense de la tragedia. El modelo digital creado es tan exacto que permite contar los dientes de los engranajes e incluso notar marcas de quemaduras en el cableado. Y fue precisamente este modelo el que refutó de inmediato numerosos mitos antiguos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que la fractura del Titanic no ocurrió de manera instantánea como muestran las películas.
El escaneo reveló un proceso angustioso. Las vigas de acero se retorcían lentamente, las cubiertas se plegaban y los enormes mecanismos se dispersaban a cientos de metros, mientras que la popa, girando, se precipitaba rápidamente al abismo. La proa, en cambio, se hundió en el lodo casi suavemente, y esto explica por qué los restos se ven tan distintos entre sí y cómo los objetos personales de los camarotes lujosos terminaron junto a la pala de un simple fogonero. Cada nuevo descenso de los submarinos revelaba detalles antes inaccesibles al ojo humano. Espacios nunca vistos, pasillos con cableado derretido, literas colapsadas entre cuyos restos quedaba atrapado el equipaje de los pasajeros. La altísima precisión de la tecnología permitió a los investigadores reconstruir dónde podrían haber estado las personas en los últimos minutos y con qué velocidad se desató el caos. Pero, junto con estos descubrimientos, surgieron nuevas y más profundas preguntas. Si la cubierta exterior del barco ya contaba una historia distinta, ¿qué revelará un estudio detallado de los compartimentos internos, las salas de máquinas y los sistemas eléctricos? ¿Acaso no resultará que la historia de heroísmo y tragedia del Titanic fue mucho más compleja de lo que se creía? La última fase del escaneo cambió el rumbo de la investigación. Ahora, la atención se centró no en las cubiertas, donde reinaba el pánico, sino en el verdadero campo de batalla, los compartimentos de máquinas. Fue allí, en el corazón mismo del barco, donde las últimas personas lucharon por la vida del transatlántico, mientras los demás ya habían perdido la esperanza. Lo que el escaneo reveló bajo las cubiertas dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. Cuando parecía que los científicos lo habían visto todo, los datos provenientes de las profundidades de los compartimentos de máquinas demostraron que los eventos decisivos ocurrieron allí, entre fuego y vapor, determinando el destino de todos a bordo. Ahora, esta versión cuenta con pruebas reales. En todas las narraciones conocidas sobre el hundimiento del Titanic, la atención de espectadores e historiadores se centraba invariablemente en las cubiertas superiores. Los pasajeros corriendo hacia los botes salvavidas, la orquesta tocando frente a la muerte, los oficiales intentando mantener el orden. Pero casi nadie sabía lo que sucedía en lo profundo, donde latía el corazón del barco, el compartimento de máquinas lleno de calor, vapor y estruendo. Durante mucho tiempo, este episodio permaneció en la sombra de las conjeturas. Ahora, gracias al escaneo tridimensional, esas sombras finalmente se han disipado, revelando ante nosotros un cuadro de increíble valor y sacrificio. El Titanic no era simplemente un transatlántico, era una auténtica central eléctrica flotante. En su interior funcionaban 29 calderas, más de 150 hornos y algunas de las máquinas de vapor más potentes de su época. Los compartimentos de máquinas eran gigantescos y laberínticos, peligrosos incluso en navegación tranquila. La vida de los fogoneros, ayudantes y mecánicos transcurría entre un calor insoportable y un estruendo ensordecedor. Los turnos duraban 12 horas y el descanso consistía apenas en un breve respiro. Pero en las últimas horas se enfrentaron a algo que ninguna preparación podría soportar. Una prueba al borde de lo imposible. El nuevo escaneo 3D, basado en más de 700.000 imágenes de alta resolución, mostró con una claridad sin precedentes las cubiertas inferiores. Los peritos judiciales fijaron su atención en un detalle extraño. Las rejillas metálicas del compartimento de calderas número 2 estaban dobladas hacia el interior. Esto indicaba que el calor y la presión persistían incluso cuando el agua ya había ingresado. Una prueba de que la lucha por la vida del barco continuó hasta el último instante. Esto solo pudo suceder en un caso.
Si el turno de guardia seguía alimentando las calderas y manteniéndolas en funcionamiento, incluso cuando otros ya habían abandonado sus puestos y corrían hacia arriba. Estas personas eran los verdaderos guardianes de la fuerza vital del Titanic. Su decisión de quedarse dio a cientos de pasajeros la oportunidad de sobrevivir. Piensa en lo que esto significaba. Cada minuto extra de luz, cada segundo de trabajo de las bombas luchando contra el agua helada, era un bote salvavidas más bajado, un niño más rescatado, algunas personas más encontrando el camino hacia la esperanza. Sin estas personas, el orden en las cubiertas habría dado paso rápidamente al caos y la desesperación. El pasajero sobreviviente, Lawrence Beasley, escribió más tarde: «Las luces, uniformes y tranquilizadoras nos daban valor. Solo después comprendí que alguien había pagado por esa calma con su propia vida». Las imágenes detalladas del escaneo mostraron una escena casi cinematográfica. En la popa retorcida, los científicos encontraron una pista previamente no detectada: una válvula de vapor manual atascada en posición abierta. Esta válvula suministraba vapor desde las calderas a los dínamos, que alimentaban el sistema eléctrico del barco. Los sobrevivientes afirmaban que las luces permanecieron encendidas hasta el final, pero durante mucho tiempo esto se consideró una exageración. Ahora el análisis metalúrgico ha demostrado que era absolutamente cierto. Las personas que se encontraban en los compartimientos de máquinas mantenían conscientemente el funcionamiento de los generadores, ganando valiosos minutos para los demás. Los ingenieros eléctricos, al estudiar el modelo tridimensional, encontraron otra confirmación: cableado derretido y cajas de distribución destruidas en la central eléctrica de proa. No se trataba de daños fortuitos, sino del resultado de sobrecargas. Se descubrió que los ingenieros redirigían manualmente la corriente a través de circuitos de reserva para prolongar la vida del sistema eléctrico. Algunos cables literalmente se habían fusionado por el calor. Alguien estaba de pie hasta las rodillas en el agua, luchando contra lo imposible para que las luces continuaran encendidas en las cubiertas. Si hubieran abandonado sus puestos siquiera 15 minutos antes, el Titanic se habría sumido en la más absoluta oscuridad, privando a los pasajeros restantes de sus últimas oportunidades de sobrevivir. Esas personas guerreras todavía estaban en su puesto, 35 minutos después de que el agua alcanzara su instalación de generadores principales y los fundiera. Este heroísmo minucioso, casi silencioso, contrastaba fuertemente con el pánico que reinaba en las cubiertas superiores. Las pruebas encontradas por los historiadores en los archivos de las investigaciones ahora adquirieron un nuevo significado. Mujeres y niños que corrían hacia los botes recordaban que el barco parecía vivir, incluso mientras moría. Ahora se entiende por qué. Esa sensación de orden y luz fue comprada con la vida de ingenieros, fogoneros y ayudantes, personas que permanecieron en las profundidades, plenamente conscientes de que no tenían salida. Sus nombres rara vez aparecían en los titulares. Sus hazañas se ahogaban en las historias sobre aristócratas y pasajeros famosos. Pero fueron precisamente estos héroes anónimos quienes constituyeron el corazón de la tragedia y quienes dieron a otros la oportunidad de sobrevivir. El escaneo de 2025 cambió para siempre la narrativa habitual. Al adentrarse cada vez más en los compartimentos internos del barco, los investigadores lograron reconstruir la cronología exacta del desastre. El iceberg perforó 6 compartimentos estancos, el número fatal que hizo imposible la salvación. Pero incluso entonces, en las profundidades, entre el estruendo y el calor, la tripulación seguía luchando contra lo inevitable. Las calderas se llenaban rápidamente de agua y el aire se calentaba por el vapor. Las personas echaban carbón en los hornos, redirigían la presión, activaban las bombas, de pie hasta los tobillos en agua helada. La apertura manual de la válvula de vapor no fue un accidente,
sino una decisión consciente, probablemente tomada por el jefe de máquinas o sus ayudantes, que sabían que se sacrificaban por aquellos que estaban en las cubiertas superiores. Los relatos de los pocos miembros sobrevivientes de la tripulación dan a estos acontecimientos una fuerza especial. Walter Hurst, un ayudante de máquinas que logró sobrevivir, recordaba cómo el agua subía rápidamente. El estruendo era insoportable. La gente gritaba a nuestro alrededor, pero los ingenieros permanecían tranquilos. Simplemente continuaban trabajando. No sé cómo lo lograban, pero la luz no se apagaba. Parecía que luchaban contra la propia noche. Sus palabras coinciden plenamente con los datos del nuevo estudio. El profesionalismo y el sacrificio del equipo de máquinas fueron factores decisivos que permitieron a cientos de pasajeros salir de la oscuridad. Estos descubrimientos causaron un impacto emocional colosal. Durante más de un siglo, la historia del Titanic se percibió como una tragedia de preguntas. ¿Por qué no había suficientes botes salvavidas? ¿Por qué el barco navegaba a tal velocidad? ¿Por qué la ayuda llegó tarde? Pero el escaneo digital proporcionó la respuesta a otra pregunta, mucho más humana. ¿Quién permaneció en su puesto cuando desapareció la última esperanza? ¿Quién convirtió la muerte del barco en un acto de máximo valor? Las imágenes de rejillas retorcidas, cables fundidos y una válvula abierta cuentan una historia que las palabras no pueden transmitir. En el metal frío, en los mecanismos congelados, yace un monumento silencioso a los héroes desconocidos que finalmente han recibido el reconocimiento que merecían. La experta en seguridad marítima, la doctora Elaine Barnes, quien asesoró a los investigadores, resumió sus hallazgos en su informe. El verdadero legado del Titanic no está solo en cómo se hundió, sino en las personas que compraron tiempo con el precio de sus vidas. Llamarlos valientes no es suficiente. Fueron la línea que separó la supervivencia del olvido. Los datos confirman plenamente sus palabras. Más de 30 personas permanecieron bajo las cubiertas, librando una batalla perdida pero heroica contra el mar. Retrasaron lo inevitable y con ello cambiaron el destino de cientos de personas. Los cálculos más recientes mostraron cuán cerca estuvo el Titanic de un final distinto. Los ingenieros determinaron que, si los generadores hubieran fallado 10 minutos antes, se habría desatado el caos en las cubiertas. La luz para la evacuación habría desaparecido, las bombas habrían dejado de funcionar y los oficiales habrían perdido la capacidad de mantener el orden. La delgada línea entre la vida y la muerte se medía literalmente en milímetros de acero, en la posición de una válvula y en el último destello de electricidad. Pequeñas variables, imperceptibles al ojo, fueron las que decidieron el destino de todo un mundo a bordo del Titanic. Cuando la proa del Titanic se hundió por completo, la popa se elevó hacia el cielo, iluminada casi hasta el final. Los testigos en los botes salvavidas describieron un extraño resplandor dorado saliendo de los portillos, un faro surrealista en la oscuridad. Durante décadas esto se consideró un bello mito. Ahora, gracias al escaneo, esta imagen ha dejado de ser una leyenda y se ha convertido en un hecho. La última defensa del equipo de máquinas quedó impresa en la propia estructura de los restos. A medida que los investigadores seguían la pista forense, a través de pasillos retorcidos y paneles fundidos, comprendían cada vez más claramente. La verdadera historia del Titanic no trata de un fracaso absoluto, sino de la fortaleza del espíritu humano. El modelo digital ofreció una nueva manera de interpretar el final, no como un conjunto caótico de eventos, sino como una crónica de decisiones, sacrificio y coraje excepcional. La pregunta, ¿puede existir el heroísmo en la oscuridad? Recibe su respuesta en el entramado de remaches y acero, en las decisiones tomadas bajo la presión de la muerte.
Es precisamente en el metal retorcido, en los mecanismos inmóviles y en los cables fundidos donde se encuentra un monumento silencioso a quienes permanecieron en las profundidades. Sus acciones ahora son visibles y comprensibles, no a través de palabras, sino en la propia forma de los restos. Pero junto con el triunfo del valor humano, surgieron nuevas y angustiosas preguntas. Si bajo las cubiertas reinaba el profesionalismo y el sacrificio, ¿por qué el barco cayó de manera tan irreversible? ¿Qué papel jugaron el diseño y los métodos de construcción? ¿Existían defectos ocultos en la base de la tragedia que hicieron al Titanic vulnerable incluso antes de zarpar? El siguiente capítulo de la investigación desplaza el enfoque de lo humano a lo mecánico. La autopsia forense del casco, la simulación de la fractura, el análisis de los factores más diminutos que separaron la supervivencia del desastre. La historia se transforma en un enfrentamiento entre ingeniería, destino y voluntad humana. El nuevo escaneo ofrece por primera vez una reproducción forense cuadro por cuadro de la destrucción del barco, derribando décadas de suposiciones. El análisis muestra que todo comenzó con lo que los investigadores ahora llaman la catástrofe del grosor de una hoja de papel. Una diferencia minúscula, casi imperceptible, de la cual dependía el desenlace. Cuando las últimas bombas cedían y las luces parpadeaban, antes de extinguirse por completo, la causa del hundimiento podía residir no solo en el rumbo o en un error humano, sino en el propio cuerpo del barco, en la posición de los remaches, las válvulas y los milímetros de acero que decidieron el destino de cientos de personas. Lo que sucedió a continuación no solo impactó a los sobrevivientes, sino que hizo que el mundo reconsiderara el mayor naufragio de la historia. Mientras los mecánicos en las profundidades libraban su última batalla, en las cubiertas se desarrollaba otra, implacable y dramática: la lucha entre el hierro frío, el agua que se acumulaba y la fuerza bruta del océano. Ahora, con el escaneo revelando estas capas de verdad, las leyendas y las interpretaciones artísticas adquieren una nueva dimensión. Lo que antes veíamos en el cine y en las ilustraciones se complementa con una imagen precisa y dura de la realidad, donde el coraje humano y el destino de la ingeniería se entrelazaron en las horas más frías de la historia. Durante muchos años se creyó que el iceberg había abierto un enorme agujero en el casco del Titanic, por el cual el agua se precipitó de inmediato. Pero la verdad resultó aún más aterradora. El modelo tridimensional moderno, con precisión científica, mostró la imagen real. 6 largas y finas hendiduras, cortadas como con una hoja, algunas de apenas unos milímetros de ancho, se extendían casi 90 metros a lo largo del costado de estribor. Imagina no un solo golpe monstruoso, sino una serie de cortes quirúrgicos paralelos a la línea de flotación. Cada uno permitía que el helado agua del Atlántico Norte penetrara lentamente, compartimento por compartimento. No fue un desastre repentino, sino un sangrado agonizante, el barco muriendo gradualmente mientras en las cubiertas aún se aferraban a la esperanza de evitar el final. El escaneo muestra cómo el agua actuaba sobre el acero. Con cada compartimento nuevo absorbido por el océano, la proa del barco se hundía más, mientras que la popa se elevaba, aumentando el ángulo de inclinación. Los ingenieros que realizaron la simulación con datos digitales describen este proceso como la tormenta perfecta de tensiones. El enorme peso de la proa, la flotabilidad restante de la popa y la presión del agua a través de cada mamparo generaban una carga insoportable. El Titanic estaba diseñado para resistir el inundado de 4 compartimentos. El iceberg abrió 6. Esta diferencia, aparentemente mínima, se convirtió en sentencia de muerte. Los sobrevivientes recordaban este momento con horror. Desde los botes salvavidas escuchaban un rugido similar al de miles de trenes de carga. Alguien lo describió como un gemido lastimero, el sonido del propio esqueleto del barco quebrándose. El modelo tridimensional refutó las antiguas ideas sobre una fractura instantánea. En realidad,
todo ocurrió lentamente, con una tensión monstruosa. La proa era arrastrada hacia abajo, la popa se doblaba y torcía, y solo tras unos segundos angustiosos, la estructura no pudo resistir más. En el centro de los restos, los investigadores encontraron una imagen clara de la tensión por torsión. Una espiral de fatiga del metal que recorría la propia quilla del barco. El escaneo, cubriendo cubierta tras cubierta, registra la secuencia: deformación de las vigas, plegado de las planchas de cubierta, destrucción de los mamparos bajo cargas que la estructura no podía soportar. En algunos lugares, el acero se desgarró con tal ferocidad que los fragmentos del casco se retorcieron como papel en llamas. El lugar del naufragio conserva este instante, como un fotograma detenido. La proa, vertical y triste, se hundió en el lodo casi a la altura de toda una cubierta por debajo del fondo marino, como si el barco intentara seguir avanzando, incluso después de que su vida había terminado. Si la proa del Titanic reposa en un majestuoso silencio, su popa es todo lo contrario. Un montón retorcido de metal, cubiertas aplastadas, vigas enredadas. Todo parece seguir emanando los restos de una energía desconocida. Aquí no queda simetría, solo caos y fuerza, congelados en el acero. Gracias al escaneo tridimensional, los arqueólogos ahora pueden reconstruir no solo la magnitud de la destrucción, sino también su secuencia. La posición de los depósitos de carbón, las bañeras, las barandillas de las escaleras e incluso las maletas de los pasajeros se ha convertido en evidencia a partir de la cual se puede leer la historia de la última fractura. Cuando la popa se separó, se desplomaron secciones enteras de la parte central del barco, como si colapsaran sobre sí mismas, sepultando todo lo que estaba vivo. La fuerza del colapso fue tal que las estructuras centrales literalmente se evaporaron, esparciéndose a cientos de metros alrededor. Los peritos judiciales llaman a esto una autopsia mecánica, cuando cada fragmento de acero se convierte en prueba dentro de la cronología del hundimiento. Incluso aquí, a 4 kilómetros de profundidad, el metal conserva historias humanas. Los investigadores encontraron literas retorcidas, enredadas entre los escombros, un silencioso recordatorio de quienes no pudieron o no quisieron abandonar sus puestos. La escalera derrumbada, las barandillas torcidas y los mamparos arrancados señalan el momento en que el casco finalmente cedió y la esperanza desapareció. Los testimonios de los sobrevivientes sobre las luces parpadeantes durante la fractura ahora están confirmados. En los elementos metálicos se hallaron señales de quemaduras, cobre fundido y marcas de arco eléctrico, pruebas de que los circuitos eléctricos continuaron funcionando hasta el último segundo, mientras todo a su alrededor se desplomaba. Incluso entre estas ruinas, el Titanic sigue sorprendiendo. La relativa conservación de la proa demuestra que la estructura del barco realmente poseía una resistencia increíble. El epíteto publicitario de insumergible no era en vano. Fue esta solidez la que proporcionó minutos valiosos, tiempo para bajar más botes salvavidas y salvar a más personas. Cuando el ángulo de elevación de la popa superó los 30 grados, las fuerzas que actuaban sobre el casco se volvieron insoportables. Comenzó la fractura final. Pero no fue simplemente una caída. Fue una rotación. El aire atrapado en los compartimentos de popa la convirtió en una gigantesca cápsula giratoria. La popa no solo se hundía, giraba, destruyéndose en el aire, hasta que finalmente, a una velocidad aterradora, cayó al fondo, aplastando todo en su interior. Fue esta rotación la que creó el enorme corredor de escombros, una cicatriz de cientos de metros de longitud que ahora por primera vez se ha logrado cartografiar con detalle. Entre el caos del fondo marino, botes salvavidas destrozados, una silla de cubierta atrapada en la escotilla colapsada y fragmentos de la sala de radio Marconi, se encuentran los lugares desde donde se enviaron las últimas señales de socorro del Titanic. Estos testigos mudos
se han convertido en parte de una historia que la ciencia ahora vuelve a contar. La experta forense marítima, la doctora Emily Kensan, quien dirigió el análisis del escaneo de 2025, describió el proceso con reverencia. No fue una fractura única, sino una reacción en cadena. Cada destrucción arrastraba a la siguiente, creando un efecto dominó de ingeniería llevada al límite. A partir de la posición de los restos, se puede seguir no solo el momento de la muerte del barco, sino también su ritmo, su respiración. El modelo tridimensional finalmente confirmó la veracidad de los testigos, quienes, desde los botes salvavidas, vieron cómo el barco se partía por la mitad, decían la verdad. La fractura fue realmente gradual, desigual y aterradora. La popa giraba mientras caía al abismo, convirtiéndose en un torbellino de metal y oscuridad. Un final digno de la tragedia provocada por miles de decisiones humanas, desde las heroicas hasta las fatales. Pero, incluso ahora, quedan preguntas. En el campo de escombros se han encontrado zonas vacías, como si partes del barco hubieran desaparecido. Algunos expertos creen que el metal se separó bajo la presión monstruosa. Otros sostienen que los fragmentos simplemente quedaron enterrados bajo capas de lodo. Cada sección perdida es una pieza faltante del rompecabezas, capaz de arrojar luz sobre las verdaderas causas del desastre. El escaneo dio una lección aleccionadora. Lo que se consideraba una innovación salvadora, el doble fondo y los compartimientos estancos, pudo en cambio acelerar la destrucción. La estructura transmitía la tensión de manera desigual, convirtiendo el hundimiento en una lenta y dolorosa fractura. La ironía es que los sistemas creados para la seguridad ayudaron al barco a perecer. Cada artefacto encontrado, un zapato perdido, una taza rota, un abrigo doblado, es un rastro de presencia humana. Nos recuerdan que detrás del metal frío y los términos científicos había gente viva cuyas vidas se truncaron en aquella noche helada. Uno de los investigadores, sosteniendo en sus manos el escaneo de un juguete infantil encontrado entre los restos, declaró sin rodeos: "El Titanic no es solo una lección de tecnología. Es un memorial para todos los que confiaron, trabajaron y soñaron a bordo". La disposición de los escombros ahora se lee como una lección sobre riesgo, ambición y el alto precio del orgullo. Incluso más de un siglo después, bajo el lodo y el óxido, se esconden nuevas revelaciones que continúan asombrando a los científicos. Con cada nueva inmersión de los submarinos y cada píxel agregado al modelo digital, los investigadores se acercan a desentrañar los últimos secretos. ¿Podrán los elementos faltantes de los motores y los compartimentos desaparecidos responder a la eterna pregunta: ¿estaba el Titanic condenado desde el principio o fue víctima de la tormenta perfecta de errores humanos y fuerzas de la naturaleza? La búsqueda de respuestas continúa. La ciencia se adentra más en el corazón de los restos, descifrando los secretos codificados en el acero retorcido. Si el colapso del barco puede llamarse una sinfonía mecánica de fallos, los nuevos datos muestran las decisiones tomadas en las cubiertas superiores y los desesperados últimos mensajes que resonaron en la noche. El escaneo digital ha convertido los restos en un susurro del pasado. Cada fragmento encontrado no es solo metal, sino un testimonio de los eventos que el Atlántico ha guardado durante más de 100 años. La reconstrucción de la sala de radio Marconi permitió a los peritos rastrear el recorrido de las últimas señales SOS. Incluso después de que se inundaran las cubiertas inferiores, los radiooperadores Jack Phillips y Harold Bright continuaron enviando mensajes de auxilio hasta que la alimentación del barco falló por completo. Las cajas de relés quemadas, los fusibles fundidos y los cables empapados de sal confirmaron que el modelo digital refleja con precisión la realidad. El escaneo descubrió un casillero metálico abollado cerca de los camarotes de los oficiales.
En su interior había un trozo de papel, presumiblemente una anotación en el diario de a bordo. La entrada fue hecha con prisa, mientras el barco se inclinaba, y señalaba que las luces se atenuaban, que la proa ya no era visible y que la tripulación permanecía en sus puestos. Incluso en los últimos momentos, elegían el deber por encima de la huida. Entre los artefactos registrados por el escaneo se encuentran zapatos atrapados en las escaleras, relojes de bolsillo detenidos y cofres de los camarotes de primera clase. Cada objeto es un testimonio de que la vida en el Titanic continuó hasta el final y de que detrás del metal frío siempre hubo personas reales, con esperanzas, miedos y heroísmo. Dentro de los restos, los investigadores encontraron joyas, juguetes e incluso una postal que nunca se envió. El frío del océano los conservó casi en su estado original. Estos hallazgos recuerdan que el Titanic fue más que una leyenda. Fue un conjunto de vidas, sueños y últimas palabras dispersas en el fondo del mar. No todos los misterios se han resuelto, pero muchos mitos han sido desmentidos. El escaneo no reveló señales de sabotaje ni de carga oculta, solo evidencias claras de fallos mecánicos y de la fuerza de la naturaleza. La historia ahora no trata solo de la muerte del barco, sino también de cómo las personas lucharon por mantener la esperanza, incluso cuando su mundo se desmoronaba. El escaneo digital ha cambiado para siempre nuestra comprensión del desastre. Cada pasada del escáner aporta nuevas pruebas y nuevas preguntas. Los investigadores saben que aún existen secretos, historias de esperanza, sacrificio y pérdidas que todavía no han sido reveladas. El océano no ha revelado todos sus secretos, y quizá nunca lo hará por completo. La historia del Titanic todavía se está escribiendo, descubrimiento tras descubrimiento. Gracias por acompañarnos durante todo el video. Si consideran que nuestro trabajo es importante, apóyenlo con un me gusta y suscribiéndose al canal. Para no perderse los próximos episodios y mantenerse al tanto de los acontecimientos, activen la campanita de notificaciones.